No, eso tienen que estar viendo ustedes. Ay, qué potente la cebolla. Oh. Bueno, puede ser que esté demorando un poquito, puede estar como media lenta la conexión, ¿eh? ¿Están pudiendo ver algo? Sí. Bueno. Estoy conectado, ¿no? Sí, profe, se ve chiquitito igual, pero se ve. Bueno, vamos a agrandar un poquito. No, sí, así es peor. Ahí se ve más o menos lo que hizo el problema. Que elegí, sí, elegí 3 problemas de la guía. Igual puse el enunciado por si alguien le quiere sacar un print de pantalla. Básicamente es un resorte que está agarrado de una pared y enhebrado en una viga que se lo deja caer básicamente hasta que en algún momento se estira y queda en la posición final. Como a mí el dibujo me resultaba un poco confuso, hice una primera cosa que fue ponerle algunas dimensiones. El lugar de donde se lo largaba perpendicular a la pared B hasta donde quedaba en equilibrio, llamé la distancia A. Y la separación entre la pared y la viga, que supuse paralelas, la llamé B. ¿Por qué? ¿Por qué llamé A? Porque dice que 20 centímetros es lo que baja y 30 centímetros es la separación entre la pared y la viga. Por una cuestión de simplicidad de cuentas, supuse que G es 10 metros por segundo cuadrado y lo que hacemos en estos problemas siempre es dejar que se produzca el equilibrio. Como a mí todavía me seguía costando visualizar el ejercicio, entonces hice el antes y después del dibujo. O sea, cuando lo largo está así. Y cuando llega al equilibrio está acá abajo. ¿Se entiende? O sea, largo, había, no sé, una trabita, el resorte estaba horizontal, lo largo, baja, y en un momento este resorte se empieza a estirar. Se empieza a estirar, se esfuerza hasta que no baja más. Y queda así, ¿está bien? Formando un triangulito de ángulo teta. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema. Veamos qué es lo que pide el problema. El problema dice dibujar un diagrama que agrupe y ponga de manifiesto todas las fuerzas que actúan sobre él e indicar las condiciones de equilibrio. Perfecto. Vamos a hacer eso. El sistema de referencias que fijé es Y para arriba positivo, X positivo hacia la derecha. Las fuerzas que siente, este es el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que siente mi cajita son 3, básicamente. Su propio peso, la normal, que acá es horizontal, porque la barra es vertical. Y recuerden que aunque yo dibujé una cajita, estoy pensando que esta es una masa puntual. Y la fuerza que le hace el resorte, que está inclinada. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Sí, profe. Sí, ese esquema, profesor, de cuerpo libre es del después, ¿no? Cuando bajó. Es del después, porque, o sea, uno podría pensar el antes y el después, pero el antes no tiene mucho sentido porque no es un equilibrio estable. Está Y bien. nosotros recién situaciones fuera del equilibrio la vamos a ver en movimiento armónico simple. Entonces, lo que uno se tiene que concentrar es en el después. Muy El bien. después es la situación de equilibrio, todo lo que se pudo estirar y que no se mueve más. Bien. Sí, hasta ahí llegó. O sea, acá, bueno, obviamente uno supone que entre la barrita y la masa no hay rozamiento, o sea que lo único que sostiene a la masa es la fuerza del resorte en esencia
y por consecuencia la fuerza normal que le hace la barra. Que como la barra es vertical, la fuerza normal, que forma 90 grados, tiene que ser horizontal. Entonces, esto era lo que pedía respecto del diagrama de cuerpo libre, mencionar las fuerzas presentes. Si hubiese habido algún tipo de rozamiento entre la barra y la caja, habría que haberlo considerado, pero por suerte acá no nos dicen nada y en realidad lo tenemos que agregar nosotros, porque a priori, si lo queremos hacer realista, tiene que estar. Pero bueno, no podemos hacer todo de un saque lo más difícil. Entonces empezamos por un caso fácil. Y el equilibrio de fuerzas es cuando la suma de fuerzas da 0. Y acá tenemos 3 fuerzas vectoriales: la normal, el peso y la fuerza del resorte. Y además, si queremos que sea un equilibrio estático, hay que pedirle que se quede quieto, porque esto puede estar en equilibrio de fuerzas, pero se puede estar moviendo. Está claro para todos eso, ¿no? Sí. Porque si la suma de fuerzas da 0, la aceleración es 0, quiere decir que la velocidad es constante. Entonces, podría estar pasando que la aceleración sea 0 y la velocidad no. Entonces, eso no sería un equilibrio estático. Sería un equilibrio de fuerzas, pero no estático. En este problema es medio redundante porque en el único lugar donde esto se va a quedar quieto va a ser cuando la suma de fuerzas es de 0. Pero a priori podría no ser cierto. Entonces, esa es la parte A, tan fácil como esto. Y la parte B dice: determinar la constante del resorte y el módulo de dirección de la fuerza de contacto que se ejerce sobre la barra. La constante del resorte, para poder determinar eso, tenemos que hacer una hipótesis sobre el resorte, por ejemplo, que cumple con la ley de Hooke. Entonces ahí aparece una constante del resorte. Entonces, o sea, acá no lo dice explícitamente el problema. O sea, nunca me queda claro que si la gente lo hace a propósito o todos tenemos la hipótesis implícita que esto cumple la ley de Hooke. Podría no cumplirlo y lo saca Magoya la constante del resorte. Entonces hay que suponer que cumple la ley de Hooke. Y la fuerza de contacto es la fuerza normal. La dirección ya la tenemos, va a ser horizontal y hacia la izquierda. Entonces, si miro acá el diagramita de cuerpo libre, me sale medio al toque cómo es la descomposición de fuerzas en X y en Y, ¿no? O sea, ahora lo que vamos a hacer es plantear la segunda ley de Newton: suma de fuerzas igual masa por aceleración. Lo que pasa que acá, como estamos pidiendo el equilibrio, la aceleración es 0. Entonces las dos ecuaciones van a estar igualadas a 0. En la componente X tenemos la normal que va hacia la izquierda y la componente X de la fuerza del resorte que va a la derecha. Y en la dirección de Y tenemos mg que va para abajo y la componente X de la fuerza del resorte que va para arriba. Que puse, ¿ven? Res, Y, resorte en Y, res, X, resorte en X. Y acá viene lo que les decía antes. Tenemos que pedir que cumpla con esto. Pero claro, ahora no es delta X, es delta R, porque es un vector, porque tiene componente X y componente Y. Acá lo pongo formalmente, pero van a ver que este menos enseguida es como que me olvido de él y le pongo directamente la dirección. Entonces, con este vínculo que introducimos nosotros, no un vínculo que esté dado por el problema, sino por una hipótesis que hacemos nosotros. Ahora, si esto lo reemplazamos acá, por ejemplo, va a ser, acá va directamente con el signo más, ¿está bien? Acá va a ser K por el desplazamiento en X. Y acá va a ser K por el desplazamiento en Y. ¿Por qué digo que no se reemplaza el menos acá? Porque yo acá, en las ecuaciones 2 y 3, puse directamente para dónde apunta la fuerza. Si yo le meto este menos ahora acá, la arruino, porque le cambio de signo todo y me va a dar todo al revés. No es como cuando antes con la G. ¿Qué hago con la G? ¿Pongo menos 10 o pongo menos módulo de 10? Bueno, acá ya la fuerza del resorte la estoy poniendo como en módulo. ¿Correcto? ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En realidad tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Tenemos como incógnita la normal, la fuerza del resorte y la constante K. Y tenemos tres ecuaciones. Con la fuerza del resorte proyectada vamos a tener K y N. ¿Por qué digo que son las dos únicas? Porque delta R lo puedo calcular exactamente. ¿Por qué? Porque tengo cuánto baja en I y cuánto se estira en X. O sea, tengo los estiramientos en X y en Y. O sea que las únicas incógnitas son N y K. Entonces lo que me queda es plantear el problema geométrico. Entonces, acá voy a poner lo que dije, ¿no? Para la ecuación 4 pongo el estiramiento en cada componente. Entonces, delta R como vector, lo puedo siempre, acá lo puse las dos maneras, no hace falta que ustedes lo pongan de las dos maneras. Nada más que para que se acostumbren, para que recuerden, no se olviden, que lo pueden ver de cualquiera de las dos maneras. Como par ordenado, coordenada delta X, coordenada delta Y, o como suma algebraica, delta X por Y versor más delta Y por J versor. Pero no hace falta que escriban de las dos maneras. Eligen una y ya está. Bueno, entonces tengo que ver quiénes son delta X y delta Y. Claro, bueno, ya está, ya acá está escrito, ¿no? Pero, a ver, tratémoslo de ver por qué. Por empezar, acá hay un dato que nos está agregando, perdón, que voy y vuelvo. Acá nos agrega un dato del problema, ¿no? Este L0 de acá es la longitud natural del resorte. Recuerden que la longitud natural del resorte es aquella longitud para la cual el resorte se encuentra relajado. Entonces, esto al estar estirado va a estar el largo del resorte va a ser más grande que el de cero. ¿Cuánto? Y esta hipotenusa. Entonces, si yo quisiera escribir directamente la hipotenusa, tendría que escribir esta distancia, ¿no? Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, y le resto el L0. ¿No? Si quiero ver la hipotenusa. ¿Se entiende? Si quiero el estiramiento. Sí. O sea, el resorte tiene una longitud, no sé, de L0, póngale 4 centímetros. Si está estirado 5 centímetros, quiere decir que el estiramiento fue 1 centímetro. O sea, el estiramiento es la longitud total que tiene menos la longitud de relajamiento natural. Pero en realidad yo quiero componente Y y componente X. Entonces la componente Y va a ser esto del estiramiento. ¿Y qué le tengo que restar entonces? Le tengo que restar la proyección de la longitud natural, porque esto ya está en la componente Y. La componente X de la longitud natural es L0 coseno de teta. ¿Sí? Porque es el lado adyacente. ¿Lo visualizan? ¿Se dan cuenta? Este problema no es difícil en sí mismo, es difícil visualizar la geometría. O sea, si se dan cuenta de eso, ya está. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, no veía yo dónde estaba el ángulo, porque se ve chiquito, pero Sí, ahí está, perdón. A ver si ¿no? A ver si se puede agrandar un poquito. Espera. Ahí. ¿Ahí lo ven? Uy, ahí está perfecto. Sí. Bueno, vamos de vuelta. El ángulo todavía. El largo total de este resorte va a ser raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Si quiero saber cuánto se estiró, a eso que dije le tengo que restar el E0. La componente Y es la vertical. ¿Cuánto se estiró en Y? Y A menos la componente X, Y del estiramiento. En este caso va a ser la longitud natural L0, que es una hipotenusa, por el coseno de tita. Ahora sí. Y lo que se estiró en X va a ser B menos la longitud natural en X. Es el lado opuesto que da el seno. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, sigamos entonces. Acá tienen los diagramas de cuerpo libre grandotes, que las ecuaciones de Newton grandotas.
y acá tienen los estiramientos. Entonces, delta X es A menos L0 seno de tita, y delta Y es A menos L0 coseno de tita. ¿Vamos bien? Acá puedo hacer trigonometría, despejar el ángulo y calcular el seno, pero en realidad el seno es opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Y el coseno es lado adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Eso es el SOHCAHTOA de toda la vida. Sí. Entonces, si miro el seno de tita, la hipotenusa es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y lo que tengo que pescar es cuál es el seno de tita, que me parece que los puse al revés, ¿no? Me parece que lo puse al revés y me quiero matar porque me había quedado muy prolijito el ejercicio. Sí, el lado opuesto es B, ¿no? Así que acá los puse exactamente al revés. Así que sépanme disculpar porque ahora voy a tener... Bueno, yo después cuando lo subo pongo lo que es correcto. Así que ahora les voy a pedir que hagan el siguiente esfuerzo. Donde dice A, pongan una B. Y donde dice B, pongan una A. ¿Sí? Arriba. Sí. Bueno. Entonces, delta X. ¿Delta X quién es? Es A menos L0 seno de tita. ¿No? Delta X. Voy a achicar un poquito. Si entra todo. No. Achicar, dije. Va, ahora achiqué demasiado, ¿no? A ver si puedo. Yo solo veo puntos, profe. Bueno, ¿ahí ves algo? Ahí está perfecto. Sí. Bueno, lo que pasa es que no me entra a ver todo. A ver si puedo estirar un cachito. Ahí entra más o menos. Bueno, ¿qué tengo que hacer? N es K por delta X. ¿Están de acuerdo con eso? Vamos a la ecuación de Newton. En X tenía menos N más la fuerza del resorte en X. Si paso N sumando, N va a ser igual a la componente X de la fuerza del resorte. Sí. Y la fuerza del resorte en X es K por delta X. Sí. Bien. Entonces, N es K por delta X. Esto es lo que voy a escribir acá. Sí. Ahora, ¿quién es delta X? Lo tenía escrito acá. Es A menos L0 seno de tita. Ese sería B menos L0, ¿no? Delta X, claro, es B. Sí, puse todo al revés. Pero me parece que me queda bien por magia del mago Cacarulo, porque después se me van a simplificar las cosas, pero bueno, no importa. Entonces, acá delta X es B menos L0. Y el seno de tita es B dividido esto, ¿no? ¿Sí? Recuerden, esto es B. ¿Todos se acuerdan por qué acá va una B? Porque el dibujo es... Acá, en X es B menos L seno de tita. ¿Está bien? Recuerden que yo me equivoqué y lo que era A puse B y lo que era B puse A. Entonces, B menos L0 seno de tita. ¿Sí? Eso es delta X. B, acá me equivoqué, B menos L seno de tita. Y seno de tita era B dividido esta raíz cuadrada. Entonces voy y lo reemplazo donde dice delta X. Acá me queda un B y acá me queda un B, que lo voy a sacar de factor común. ¿De acuerdo? Anótenselo ustedes ahora para después no confundirse. Donde dice n igual k por delta x, anoten k, abren corchete, b larga, menos L0 b larga dividido raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y eso les queda la normal.
Bueno, y ahora nos queda despejar K. K es mg por el estiramiento en I. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. Ah, pensé por un momento que me había quedado hablando solo. Pues sentí un ruido raro. ¿Se entiende por qué esto? Porque el peso es el estiramiento en I. sí. Sí, lo ¿Hay despejamos. alguien que no lo ve? Bueno, y ahora recuerden que delta I era B menos L0, perdón, era A menos L0 por el coseno de tita. O sea que acá va un A, bueno, y acá también va un A. Entonces, acá anoten, mg es igual a K por delta I, que es igual a K, abren paréntesis, A menos L0A dividido la raíz cuadrada de todo esto. ¿Va bien? Sí, profe. Entonces, si ahora quiero despejar K, este corchete pasa dividiendo, o elevado a la menos 1. Lo único que acá corrijan es K vale mg dividido A por el corchete este a la menos 1. O sea, lo único que hay que hacer donde dice K, donde dice B larga, poner A, acá en el divisor. La hipotenusa no importa, está bien escrita siempre. Entonces, si yo lo que quiero hacer es despejar N, tengo que ir a la expresión de N y reemplazar lo que valía K. ¿Sí? Lo que acabo de despejar. Esto que está en el recuadro, tengo que ir y meterlo en N, a ver qué me da. Bueno, la cuenta va a quedar al revés. Acá va a quedar un B larga arriba y un A abajo. No queda tan distinto. ¿Sí? Después ven, ¿se entendió eso? Quedé en silencio. ¿Se fueron? No, Sí. no, estamos acá. Estamos acá, estamos procesando, profe. Sí, Están sí. procesando. Sí. A ver, esperen, por ahí, si ahora lo ven completo. Estamos noqueados. Este K, ¿sí? De la ecuación 11, voy y lo reemplazo donde dice K, acá arriba en la página 2. Y esa cuenta háganla después tranquilas. Solo que recuerden que donde dice A, acá debe decir B y acá al revés, donde dice B debe decir A. Entonces, si lo reemplazan acá, este va a estar acá multiplicando a este otro. Se van a simplificar. Y va a quedar el corchete, cuando saquen acá el B de factor común, se simplifica con este otro. Y la expresión para la normal les queda facilonga. ¿Lo ven un poquito? Sí, profe. Bueno, o sea, les dejé los pasos intermedios para que lo hagan ustedes, pero si después, ahora en un rato subo con estas correcciones que les dije y ya está. Acá hay un par de detalles interesantes que medio como que la normal no me depende de la dureza del resorte, sino de lo que se estiró. Porque B dividido A es la tangente del ángulo, ¿no? Porque B era el lado opuesto y A era el lado adyacente. O sea que la normal va a depender del ángulo de inclinación del resorte, no del resorte. Y el resorte, como debía ser, va a depender del peso. Y acá acuérdense que iba una A, perdón, el problema no es tan complicado, pero justo me quedó las letras al revés. Va a depender del peso y del estiramiento en I. ¿Sí? Ese es el problema. Después acá les dejo una tareita para que hagan los límites, a ver si pueden concluir algo más.
Pero primero traten de llegar a la ecuación 12, que después se las voy a poner bien escrita. Lo único donde dice A ponen B y donde dice B ponen A y ya está. Pero ese es el problema 8. ¿Alguna duda de este problema? No, bueno, después lo reviso. No, bueno, después tienen que seguir la cuenta. O sea, yo acá amarreté algunos pasos. Las cosas que por ahí yo les voy a marcar es que cuando es este es el detalle por ahí no trivial. Uno, ¿qué haría? Y calcularía la hipotenusa, 20 al cuadrado más 30 al cuadrado, 20, le sacan el arcoseno, después lo reemplazan acá. Eso es lo que haría uno si tuviera la calculadora y los datos a mano. Lo que yo les digo es, si podemos evitar cuentas aproximadas, porque cuando uno agarra la calculadora, como típicamente estas cosas dan irracionales, van a tener un redondeo. En cambio, si lo escriben así, usando la definición SOHCAHTOA, opuesto sobre adyacente, perdón, SOHCAHTOA era seno opuesto sobre hipotenusa, K era coseno adyacente sobre hipotenusa y TOA era tangente opuesto sobre adyacente. ¿Se acuerdan todos de eso, no? Sí, profe. Si usan esa definición acá, lo que les queda es la expresión en términos de los datos del problema puros. Mírenlos tranquilitos, yo después corrijo esos dos errores y los subo. ¿De acuerdo? Sí. Bien, Bueno. bien, bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ahora voy al problema 9. El problema 9 es medio cortito. Bueno, acá justo el problema 9 es el mismo resorte, pero la diferencia es que ahora me dan el valor de K. Ahora K es dato. Y me dicen que cuando llega a la altura A, la aceleración es mg. Antes este era 0 y ahora es mg. Entonces hay que reemplazar las dos ecuaciones. Bueno, acá tengo el mismo error, acá es B, acá es A, pero va a quedar así. Entonces lo que hay que hacer de acá es despejar A. Entonces cuando lo hagan, en vez de quedarles acá B, les va a quedar A. ¿Cómo se hace eso? Bueno, fácil. Cuando lo que tienen que hacer es... se despeja de acá, perdón. Este dato acá no lo... la ecuación 1 no se usa la ecuación 2. Se pasa el mg sumando, se pasa el k dividiendo. Entonces les va a quedar la ecuación 3. Eso es la relación que debe satisfacer para el resorte quedarse quieto. A ver, vamos de vuelta. Tienen el resorte de antes. Lo largan. Pero ahora no les preguntan dónde se queda quieto. Les preguntan dónde la aceleración es igual al peso. ¿Entienden la diferencia de pregunta? ¿Cómo, profe, de nuevo? Vamos de vuelta. ¿Entendieron que el problema anterior tenías el resorte horizontal enhebrado en una barra, lo largabas hasta que se paraban? Ese era el problema 8. Sí. Entonces, el problema 8, la ecuación 1 te quedaba igual, la ecuación 2 te quedaba igualada a 0, porque buscabas el equilibrio de fuerzas. Ese fue el problema 8, el que conté hace un rato. Este problema es el mismo problema, pero me piden saber a qué altura la aceleración va a ser igual a g. Porque acá dice, ¿en qué posición habría que soltar el cuerpo para que su aceleración inicial fuera g y dirigida hacia arriba? Entonces, ¿de dónde lo tendría que largar para que sea g? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bajarlo, 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 hasta que tire con una aceleración que sea igual al peso. ¿Se entiende ahora la diferencia? Sí, más o menos. Más o menos. Profe, ¿no tiene un resorte ahí para explicarlo a mano?
A ver si lo tengo el resorte a mano, pero no tengo barrita, ¿no? Espera. ¿De qué ecuación dijo que despejaba? ¿De la ecuación 3 que había planteado antes? Ya vuelvo, estoy tratando de inventar el resorte. A ver. ¿Ahí me ven? Bueno, esta escobita de juguete va a ser la barra. Y a ver si puedo armarme. Esta es la pared. El problema anterior era hasta dónde puede bajar y quedarse quieto. Ese es el problema 8, que resolvimos hace un rato. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora me dice, bueno, ¿dónde tendría que poner usted el resorte para que me haga una aceleración igual a G hacia arriba? Lo tenés que estirar para abajo. Voy a seguir estirando. Sí. Cosa que si yo lo largo, el tipo sube, ¿no? Entonces lo tengo que estirar más abajo que antes. Porque Claro. si no lo sigo, o sea, si no lo sigo estirando, el tipo no va a apuntar para arriba. Entonces tengo que seguir estirando. La pregunta es, ¿hasta dónde lo tengo que estirar para que la fuerza que me haga hacia arriba sea igual a su propio peso? ¿Sí? Ujú. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En X ninguna, porque en X era la normal. Bueno, se me complica. Voy a usar este otro que es más durito. La normal apunta siempre para allá, ¿no? No importa dónde esté. O ¿Sí? sea que esa no va a variar esa parte. Esa va a variar la fuerza que hace la barra, porque a la barra no le da lo mismo que yo lo esté estirando así que más abajo. Ajá. La barra va a cambiar la fuerza, pero no importa, esa fuerza siempre apunta para allá. O sea, la normal siempre está evitando que el resorte se contraiga. ¿Sí? Ujú. Tengo así, y yo lo estiro, y si nadie me tiene la escobita va a querer hacer esto, pero la escobita no se mueve. Entonces Ujú. quiere decir que tiene una fuerza en X que va para aquel lado. Para el lado, sí, del otro. ¿Sí? ¿Ven mi dedo índice? Sí. Y no importa cuánto lo baje, siempre mi dedo índice va a estar horizontal. Nada más que ahora mi dedo índice tiene que hacer más fuerza que antes. Pero va a seguir, o sea que en X no cambia nada la cosa. Donde cambia es en la dirección Y. Porque antes yo lo estiraba hasta que alcanzaba el equilibrio. Entonces la suma de fuerzas en Y daba 0. Ahora lo tengo que bajar y ya la aceleración no va a ser 0. Va a ser positiva. ¿Por qué? Porque el tipo quiere volver a subir, pero no lo dejo. Y esa Entonces aceleración tiene que ser G para esa arriba. aceleración tiene que ser G para arriba. Entonces me preguntan, ¿cuánto tengo que estirarlo para que la aceleración G sea para arriba? Entonces, la ecuación en Y, en vez de igualarla a 0, ahora la tengo que igualar a M por G. Sí. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí, profe, gracias. Genial. Bueno. Gracias, me hiciste acordar que tengo mi casa llena de porquerías. Yo sabía que algo iba a encontrar por ahí, profe. Sí. Esperen que... ¿Por qué? A ver. ¿Quiere ir a la presentación? Hola, ¿están ahí? Sí, sí, nosotros sí. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, la ecuación 1 es la misma de antes, que es la misma que tengo que corregirle donde dice A, poner un B. Y la ecuación 2 es la misma de antes, que acá tenía que ponerle A, y acá en vez de ponerle 0 tengo que ponerle un MG. ¿De acuerdo? Perfecto.
sí. Bueno, entonces si quiero despejar B, ¿qué tengo que hacer? Y dejar todo B, todo lo que diga, bueno, A va a ser, pero bueno, sépanme disculpar, voy a despejar B. Entonces tengo que pasar el MG sumando, MG más MG me va a dar 2MG. Entonces me va a quedar, mi manito ahora está tapando lo que pasé sumando y me va a quedar K por B por el corchete igual a 2MG, ¿no? Y paso el K dividiendo. Es la ecuación 3. ¿Lo ven? ¿Ven que pasé sumando MG y que pasé dividiendo K? Sí, profe. Ah, por ahí no lo ven bien. No, yo no veo nada, estaba hablando sin el micrófono. Ah, Lo veo muy chiquitito, pero entiendo lo que estás Bueno, diciendo. vamos de vuelta. En la dirección X no cambia nada, es K por delta X. Y en la dirección Y, en vez de ser el resorte menos el estiramiento en Y, igual a 0, ahora es igual a MG. Y lo que tengo que hacer es despejar B de acá. Entonces el MG pasa sumando, me queda 2MG. Y el K pasa dividiendo. ¿Ahí lo ven? Sí, profe, ahora sí. Bueno. Y si quisiera seguir despejando B de acá, y se me complica porque acá tengo B y acá voy a tener B dividido una cosa que tiene la raíz cuadrada con el B adentro. Esto no tiene solución analítica típicamente. Se llama ecuación trascendente y se resuelve numéricamente. Entonces, el problema les piden primero que lleguen a esta expresión y después que se las rebusquen de alguna manera para resolverlo. Entonces yo acá les doy 3 opciones. El que sepa usar el Matemática o el MATLAB lo usa. El que no sabe hacer eso, bueno, si tiene una idea de cómo se programa en computación, puede hacer su propio algoritmo. ¿Saben lo que es un algoritmo? Sí, es una estructura que se utiliza para resolver. Una estructura se utiliza para que una computadora resuelva algo. Esa computadora puede ser un ser humano, o sea, pueden ser ustedes mismos. Bueno, esa es otra. La tercera es resolverlo gráficamente. ¿Cómo se resuelve gráficamente? Típicamente lo que hay que hacer es, por un lado, dibujar este de acá y por otro lado dibujar lo que está dentro del corchete, ¿sí? Con los valores del problema. Entonces a este les va a quedar una línea recta, ¿no? Que pasa por el origen. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Estamos pensando, creo. Estamos pensando. Estamos pensando. Bueno, sigan pensando. ¿Qué sería? Sigan pensando. Mientras yo escribo en mi pizarroncito. Voy a dejar de presentar. Así me ven al derecho. Bueno. Esta es la ecuación que hay que despejar. Bueno, acá yo ya corregí. ¿Se acuerdan que había que cambiar A por B? Sí. Sí. Bueno, lo que tengo que hacer es despejar A. Pero de acá despejar A, analíticamente, al menos no hay una manera fácil. Por ahí en matemática hay una cosa que se llama Wolfram Integrator. Meten la ecuación, le ponen resolver numéricamente y les va a tirar un resultado. Ese resultado es el estiramiento A que hay que ponerle. ¿Ven? La posición, acuérdense que tenían, que era esto, ¿no? Esto es A y esto era B. ¿Y dónde hay que ponerlo el A para que la fuerza sea para arriba? MG, la fuerza neta.
Entonces, yo lo que quiero es despejar A de acá. Entonces, ¿cómo se hace gráficamente? ¿Puedo borrar este dibujito que hice acá? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, me invento dos funciones. F de x igual x y g de x 1 menos L0 sobre x cuadrado más b cuadrado. ¿Por qué me inventé esas dos funciones? Y porque esta de acá es este de acá. Y este de acá es este de acá. ¿Sí? Entonces, eso voy y lo dibujo. F de x es una función lineal, ¿no? Me va a quedar algo así, pónganle. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, esa era la pregunta. Y después tengo la otra. La otra es esta de acá. Bueno, si hacen ese dibujito, les va a quedar algo así. ¿Y dónde yo quiero que se corten? Yo quiero que se corten para este valor de ordenada. 2mg sobre k. Donde se corta va a ser el valor A. Claro, que por ahí no les da justo. Hay que pensarlo un poco, porque hay que ver qué valores hay que poner para A y para este para que justo coincidan. Pero donde coinciden este producto, tengo esto. ¿Sí? Y ese es el problema 9. O sea, el problema 9 es... Hay que hacer un poquito de ingenio. Si no llegan a tiempo con resolver todos los problemas, quédense con la expresión a despejar. Pero... O sea, no hace falta que resuelvan numéricamente. Pues si vienen medios atrasados, si encima se ponen a hacer este que es más de ingenio, se van a atrasar más. Pero si tienen tiempo de hacerlo, háganlo. Y ahora vamos al problema 10. El problema 10, respiren hondo, no es difícil, pero... No, esto no lo quiero borrar. Cancel. El problema, ya lo contamos. Ahora viene el problema 10. El problema 10 es este. No es difícil. O sea, una vez que lo ven geométricamente, después sale rápido. El problema es así, lo vamos a agrandar porque ya me están diciendo que no ven nada. Bueno, está horrible la ampliación. Es un aro circular. Hay una barrita M enhebrada en el aro. El aro es vertical, o sea que siente la acción de la gravedad. El radio del aro es R. Y está sujeto de dos resortes. Un resorte está sujeto en el extremo superior y el otro en el extremo inferior. Son idénticos los resortes, tienen igual longitud natural. Y dicen que la longitud natural satisface que el peso de la cosita esta es igual a K por R sobre 2. Bueno, es un dato. Pero la gracia de este problema es lo siguiente, que quieren que analicemos esta situación de equilibrio. La pelotita se paró acá. Justo cuando el ángulo de este primer resorte es 30 grados y de este otro es 60 grados. Entonces, lo que hay que hacer, o lo que yo hice por lo menos, es poner un sistema de referencias cuyo centro sea el centro del círculo del aro.
¿Ven? Entonces, Y es para arriba, X es para la derecha. Bueno, este dibujito es el que hice yo. Bueno, debería poder agrandarlo un poquito más. A ver. Vamos a agrandar un poquito más. ¿Ahí lo ven bien? Sí, profe. Bueno, acá, esta linita de acá es el radio R, desde el centro del círculo hasta donde está el punto P, ¿no? Esa es la distancia que hay del centro al punto P. Este lado que es R1 es la longitud del resorte 1. Y este lado de acá es el largo del resorte 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Digo, es este, ¿no? Este de acá, acá abajo, ven mi manito, es R2. Este de acá es R1. Y este marquita que apenas se ve hasta acá es lo que les dije que era el radio R. Ahí me estoy armando varios triángulos. Y entonces tengo que empezar a tener un poco de imaginación. El problema me dice que este ángulo es 30 y este es 60. Entonces quiere decir que este es 90. Ahora, si este es 90, por ejemplo, acá también se me forma otro que es de 90, con lo cual el ángulo que va de acá hasta acá es 60. Acá ya se me perdieron, ¿no? Vieron un pito. ¿Estoy en Sí, lo cierto? no, se entiende, profe. O sea, Sí, acá hasta acá buscando es 60. la suma de los ángulos, sí. Claro. Acá de acá es 60. Después, ¿qué otra cosa pueden ver? Que acá les va a quedar un triángulo isósceles. Y una característica del triángulo isósceles es que sus ángulos son iguales e iguales a 30. Pero si este era 60, quiere decir que este también es 30. Hay varias maneras de verlo. Yo me hice varios triangulitos. ¿Visualizaron eso? Pues si esto más o menos les resulta claro, podemos seguir. Porque toda la dificultad del problema es proyectar los ángulos. ¿Sigo? Sí, sí. No sé mis compañeros si están vivos, pero por mí sí. ¿Los demás están vivos? Sí, sí. ¿Sí, seguro? Ujú. ¿Se entiende Sí, alguien? acá entendido? estamos. Sí. Hay que mirar, como dice el profesor de la mañana, Alejandro Fendri, cuando yo era alumno de él decía siempre algo cuando uno se topaba con estos ejercicios donde no entendía una mierda. Hay que mirarlos un ratito y mirarlos un ratito de lejos. Si uno hace esa cosa, por ahí me quedo con algunas otras cosas más de este profesor, no con todo, como todo el mundo, ¿no? Uno trata de tomar lo bueno de cada persona. Pero ese latiguillo de Fendri a mí siempre me gustó. Hay que mirarlos de lejos y un ratito. Entonces ahí uno se le empieza a aclarar las ideas. Lo que típicamente después pasa es que no se aclara nada a uno, pero por ahí empieza a discutir con otra persona y ya se empieza a aclarar. Pero bueno, esto es geometría, qué sé yo. Es lo que nunca me enseñaron del todo bien mis maestras de la primaria. Y ahora, ¿cómo sigue esto? Bueno, si ustedes miran acá tenemos unos triángulos medio esotéricos, que no son triángulos rectángulos, ¿no? Este de acá. Si este de acá tiene 30 y este de acá tiene 30, este de acá tiene 120. ¿No? Porque la suma de los ángulos internos de un El triángulo ángulo es igual a 180. 180, entonces 180 menos 30, 150, menos 30, 120. Este de acá es 120. Ahora, de acá a acá tengo un ángulo llano. Sí. Si este de acá vale 120, quiere decir que este de acá abajo vale 60. Este vale 60, este vale 60, bueno. Hay varias cosas, este vale 30, hay varias cositas que uno puede irse avivando.
Entonces, acá hay una cosa que se llama el teorema del coseno, que creo que en la guía 0 algo lo mencionamos. Entonces, uno tiene que tratar de imaginarse este triángulo. Este no hay que imaginárselo, es dato, está acá. O sea, lo que antes era la hipotenusa, ahora ya no es más la hipotenusa, o es algo parecido a la hipotenusa. La gracia es que si este ángulo se hace 90, esto se va, o queda justo el teorema de Pitágoras. Uno de estos se va. Entonces, ¿no? Pues el coseno de 0 es 1, el coseno de 90 es 0. O sea, si esto se comprime hasta acá, recupero el teorema de Pitágoras, ¿no? Si este vértice lo acerco hasta la línea punteada, el ángulo se vuelve 90. Está pasando lo mismo que a Néstor. Tomo agua y sigo. Entonces les decía, perdón, que el teorema del coseno dice que tengo dos lados A y B, dos catetos A y B, pero que no son ahora 90 grados entre ellos. Entonces me da una cierta hipotenusa C y se vinculan así. Si esto yo lo voy acercando, este ángulo θ va creciendo, ¿no? Hasta que llega a la línea punteada que se hace 90. Coseno de 90 da 0, recupero el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo todos? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien. Entonces hay que ver quién es R1 y R2 y quién en cada caso. Bueno. Acá tenemos R2. Este es un triángulo. Acá, este de acá. Este de acá es un triángulo. Este ángulo habíamos dicho que era 60, este ángulo dijimos que era 60, y este no le queda otra que ser 60. O sea, si lo miran, acá hay un triángulo isósceles, este lado es el radio del círculo, ¿no? Y este otro lado es el otro radio del círculo. Sí. Y este de acá es el estiramiento del resorte 2. ¿Sí? Sí. Y el ángulo que hay que considerar es 60. ¿Cuál de los tres? Bueno, en este caso no es grave porque todos dan 60. Y en este otro de acá, este triángulo de acá, También ¿lo hay ven? dos radios y está el R1 es el estiramiento del resorte. Exacto. Este lado es el radio del aro. Porque acuérdense que este lugar es el centro. Este otro es también el radio. Y este es un triángulo isósceles y su base es el estiramiento del otro resorte. Y acá el ángulo es 120, el que hay que calcularle el coseno. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Sí. entonces, si hacen eso, tenemos que R1 es el lado 1 que es de radio R, el lado 2 que es del radio R, menos 2A por B, pero A es R, B es R, queda R cuadrado y el ángulo es 120. Si hacen esa cuenta, les va a quedar que R1 es raíz de 3 por R. Y para el otro triángulo, el de abajo, A vale R, B vale R, queda R cuadrado acá y el coseno del ángulo es 60. Perdón, el ángulo es 60 y hay que calcular el coseno. Y uno da un medio y el otro da menos un medio. Después pruébenlo y llegamos que el radio 2 es R. O sea que el triángulo de abajo es equilátero. No es solamente isósceles, es equilátero. ¿Estamos bien hasta acá? Acabamos de calcular cuánto vale R2, que vale R, y cuánto vale R1, que es raíz de 3R. ¿Sí? Sí. Esas son las longitudes de los resortes. Pero hay que restarle la longitud natural. Bueno, vamos a ver si está en el enunciado el dato.
Vamos a achicar un poco. Considere un aro exento de rozamiento de radio R y situado en un plano vertical. Bien. Un extremo de cada uno de los dos resortes se une a un cuerpo que puede deslizar sobre el aro. Bien, ya lo dijimos. Los otros extremos de los resortes se fijan en los puntos más alto y más bajo del aro, como se indica en la figura. Los resortes son exactamente iguales, de longitud sin deformar, de medio radio. O sea que el L0 Radio es sobre 2. R sobre 2. O sea que este de acá arriba es raíz de 3R menos R sobre 2. Y este de acá abajo es R menos R sobre 2. ¿Qué cosa? El estiramiento de cada uno. ¿Vamos bien? Sí. Otra vez, repítalo por favor, esta parte. Vamos a vuelta. Sobre 2, El perdón. problema me dice que la longitud natural es medio radio. Medio radio es R dividido 2, ¿no? Recién los convencí que el largo de este resorte estirado es raíz de 3 por R. ¿Te acordás de eso? Sí. Si quiero saber cuánto es el estiramiento, le tengo que restar R dividido 2. Ahí está. El de abajo, el estiramiento total es R. Si le quiero sacar la longitud natural, le tengo que restar R sobre 2. Bien. Este va a quedar R menos R sobre 2, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al estiramiento. Esperen que como lo amplíe, para que puedan ver bien, ahora me cuesta a mí desplazarme. Bueno, acá está el estiramiento del primero. Raíz de 3 por R menos R sobre 2. Y acá está el estiramiento del segundo. R menos R sobre 2. ¿Sí? Lo que puse entre paréntesis, ¿lo ven? Acá. Sí. Lo agrando bien para que... ¿Sí? Para que lo vea yo. Para que lo vean todos. Este es el No, estiramiento... yo lo pregunté porque pensé que no lo iba a escribir y entonces lo quería escribir rapidito. Bien. Bueno, Este es el estiramiento del resorte R1 de arriba. Y este es el estiramiento del resorte R2 de abajo. ¿De acuerdo, no? Pero acá hay una antipática flechita que nos recuerda que esto es un vector. Y este es el versor R1. ¿Quién carajo es? Es un versor que me acabo de inventar yo para decir dónde apunta este resorte. ¿Sí? Este resorte R1 apunta un poquito para arriba y un poquito para la derecha, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Están ahí? Sí. ¿Sí? No tan grande. No, Bueno, o sea, R1 apunta en esta dirección, que llamé R1 versor, pero mi eje X y mi eje Y están acá. Entonces, con el eje X, forma un ángulo de 60 grados, ¿no? sí. ¿Se acuerdan? Porque este era 30, este era 30 y este era 30. Sí. sí. ¿Sí? Entonces, como este de acá da 30, son las partes que les dejé a propósito incompletas para que o tengan que ver la grabación de la clase o lo tengan que pensar ustedes de vuelta. Pero este de acá les va a dar, toda esta inclinación les va a dar 60. Y toda esta inclinación de acá abajo les va a dar 30. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí, es un sí medio con duda. No, sí, estoy mirándolo con cariño el dibujo, como dijo Federico. Muy bien, entonces, el ángulo que R1 forma con la horizontal es 60. Y el ángulo que forma la horizontal con R2 es 30. Porque acuérdense que esto formaba 90 grados. Sí. Para los que hacen geometría, esta es una propiedad de los triángulos inscriptos en un círculo. Y entonces, ahora con esa data, vamos acá arriba. Acá acabo de poner lo que les acabo de decir. A ver si puse bien los signos. Me parece que los puse mal. Ufa, bueno. ¿Dónde me equivoqué? Acá.
el 60 estaba bien, ¿no? Sí. Y era para arriba y para la derecha. Ujú. Los puse justo al revés, ¿no? Pues puse menos y menos. No debo tipear los problemas a las 4 de la mañana. Esa es la conclusión. ¿Entienden? Son los dos Porque, positivos. claro, los dos van positivos porque el resorte R1 es este que va para acá arriba, ¿no? Sí, Sí. porque apunta para allá. O sea, tiene que ser positivo en X y positivo en Y. Claro. El otro es positivo en X y negativo en Y. O sea, los puse justo al revés, ¿no? Esto después en la versión impresa les va a quedar con el signo correcto. Entonces ya tengo casi todos los ingredientes que necesito porque tengo los estiramientos, sé para dónde apunta la gravedad, ¿no? Este es el diagrama de cuerpo libre básicamente. Ya sé para dónde apunta el resorte, cada uno de los dos. Ya sé para dónde apunta la gravedad apunta para abajo. ¿Para dónde apunta N? ¿Entienden lo que acabo de decir, no? Ya despejé. Perpendicular a la tangente esa que forma el círculo. Correcto. Sí, sí, repito por las dudas porque por ahí me pisé justo cuando vos me contestabas. R1 ya sé para dónde apunta, lo acabo de calcular. ¿Por qué? Porque FR1 es K por delta R1. O sea, a esto lo multiplico por K y ya tengo el vector del resorte 1. Y al resorte 2 también sé para dónde apunta, porque si a delta R2 lo multiplico por K, tengo la dirección del resorte 2, ¿no? Entonces, y MG apunta para abajo. Entonces, ahora sí, si querés repetir, ¿cómo es? ¿Para dónde apunta N? Es perpendicular a la tangente que sale de ahí donde está la bolita, el círculo. Claro, acá si estas líneas las continúo forman 90 grados. Si yo voy para el otro lado, ¿a dónde va a parar la flecha del círculo? ¿A dónde va a parar? Si la flecha apuntara al revés, ¿hacia dónde apunta el círculo? Al centro. Al centro, exactamente. ¿Por qué? Porque la normal está oponiéndose a la fuerza neta que va a estar apuntando para allá. Entonces, la normal siempre, perdón, no, dije cualquier cosa. La normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. La superficie de apoyo acá es perpendicular al radio el radio vector que va al centro del círculo. Pero yo sé qué ángulo tenía el radio vector, ¿no? Yo sabía eso. Yo sé que están cansados, pero este ejercicio no es difícil de cuenta, sino es difícil de visualizarlo, ¿no? La normal va para allá, el radio vector va para acá. ¿Qué ángulo forma acá? Con la horizontal. 30, ese era el punto. 30 grados. Sí. Entonces ya está, ya tengo todo, pues la normal en X va a ser la normal por el coseno de 30 y la normal en Y va a ser la normal por el seno del 30, con el signo correcto, que espero haberlo puesto bien ahora, pero ufa. Bueno, te quedas ahí, vamos a bajar. Y bueno, una vez que tenemos eso, puedo escribir mi segunda ley de Newton. Pues ya acá escribí el n, que está bien, ¿no? Apunta en la dirección negativa de las x, porque va hacia la izquierda, y apunta en la dirección negativa de las y, porque va para abajo. O sea, este lo escribí bien. Y la segunda ley de Newton va a ser componente x de la normal, sumada a las dos componentes x de la fuerza de los resortes. Igual a masa por la aceleración en x. Y en la dirección y va a ser la normal en y menos el peso y la resta de los dos resortes. ¿Estamos de acuerdo con esta ecuación? ¿Se entiende lo que hice acá?
Sí, porque FR1 apunta positivo y el otro apunta para abajo. Ahí por ahí lo ven. Sí. Fíjense, el dibujito y la ecuación 6. La ecuación 6 es esta acá, ¿no? Esta es la dirección X. Es NX apuntando a la izquierda, negativo. Después la componente X del resorte, positiva del 1 y positiva del 2. La gravedad ni corta ni pincha en X. Y eso es igual a la masa por la aceleración en X. ¿De acuerdo? Sí. Después en Y, ¿qué tengo? La normal que apunta para abajo, el peso que apunta, la normal en Y que apunta para abajo, el peso que apunta para abajo, la componente I de la fuerza del resorte 2 que apunta para abajo y la componente I del resorte 1 que apunta para arriba. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Fíjense qué curioso, ¿no? Porque uno siempre dice la normal es el peso, no, nada que ver acá. Fíjense, la normal apunta en la misma dirección del peso y no sabemos cuánto vale. Ujú. Bueno, pero ya supimos descomponer en componentes NX y NY, supimos descomponer en componentes la fuerza de los resortes, lo único que nos falta es las aceleraciones. ¿No? Fíjense, acá les dije, N es No veo, profe. una vez. No, le vamos a agrandar. Acá. ¿Ahí ves? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces les decía, NX y NY sé quiénes son estos dos, que acá los escribí bien. El peso también sé quién es, solo tiene componente I, lo reemplacé acá. La fuerza de los resortes es K por R1 por R1 versor, que yo acá arriba dije quiénes eran. Por ahí acá ya los puedo reemplazar directamente, yo de hincha quinoto, pero R1 versor era esto con los signos cambiados y R2 versor esto con los signos cambiados. Entonces, esto lo reemplazo acá abajo, perdón, y ya está. Eso ahora cuando lo impreso, lo imprimo, lo subo, lo pongo explícito, así no tienen que renegar y me empiezan a preguntar, ay, no sé qué es R1, no sé qué es R2. R1 es R2, es algo que yo inventé de matemático loco. ¿Está bien? Porque a mí me gusta buscar las álgebras y las geometrías de manera conveniente, pero ustedes no tienen por qué hacerlo así, pero a mí me ayuda. Entonces, como a mí me ayuda, yo lo hago así, ustedes harán de otra manera. Y el que les falta ver bien cómo apunta es A. Pero si me entendieron cómo es N, A es fácil. ¿Por qué? Porque A tiene una componente que es en Y y una componente que es en X. Pero en este punto, A, la aceleración A, ya sea que baje o que suba la pelotita o que quiera bajar o quiera subir, tiene que ser perpendicular a N, ¿no? Sí. Sí, entonces, Entonces, si supieron calcular N, ya saben cómo calcular A. Y así es como, bueno, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es reemplazar todo esto y despejar lo que piden. Que ya ni me acuerdo qué pedían, pero el problema está divertido, qué sé yo. Obviamente, uno acá explica los problemas difíciles. Los fáciles renieguen hasta que les salgan. ¿Qué pedía? Aislar el cuerpo mediante un diagrama del cuerpo libre e indique todas las fuerzas que actúan sobre él. Bueno, fíjense que para lo que pedía el problema, todo esto era chamullo. Porque lo que pedía el problema era esto. Esta es la parte A. Hacer este dibujito. Y para la parte B, determinar la aceleración del cuerpo en función de G cuando se suelta, no suelra, desde la posición P indicada en la figura. ¿Cuál es la fuerza de contacto? Y bueno, y ahí sí se tienen que amacar y hacer todas estas consideraciones que hice
para poder llegar acá y reemplazar y despejar N y A. ¿Sí? Tienen que despejar este A chiquito, que no ves, y este N. Que no ves. O sea, hay que venir acá, reemplazar explícitamente N, te va a quedar acá N coseno de 30, acá A por seno de 30, acá te va a quedar N por seno de 30 y acá te va a quedar A por coseno de 30. Entonces te va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, de las cuales hay que despejar N y hay que despejar A. Esa es la parte que supuestamente entrenaron mucho en Introducción a la Física. O sea, pero el problema no es resolver esta ecuación. El problema era llegar a resolver esta ecuación. ¿Sí? O sea, fíjense que justo la parte que no hago ya son 2 pasos de cuenta los que les quedan a ustedes. Porque eso es lo que los torturamos en Introducción a la Física. Pero lo que en Introducción a la Física nos hacíamos los giles era cuando decíamos, bueno, cuando consideramos esto vectorial es un quilombo, lo van a aprender en mecánica, le decíamos los del profesorado y Sí, le tiraba la física. bola mecánica y al final terminó dando mecánica, profe. ¿Viste? Y se le tiraba el fardo a los de mecánica, y bueno, ahora yo soy el de mecánica, espero que en la introducción se los hayan enseñado bien. Y bueno, y es más o menos eso. Fíjense que acá, obviamente, lo que le decía hoy a Marilyn, no sé cómo se pronuncia. Estas cosas cuando uno las ve por primera vez dice, se me tiene que ocurrir todo a mí. No se me tiene que ocurrir todo a mí. De hecho, tiene que venir alguien siempre como yo, como Néstor, que se los cuente por primera vez. Porque si no, no sale, qué sé yo, nadie nació sabiendo. Así que bueno, eso para la grabación termino acá.